¿Cuántas veces Dios nos habrá hablado a través del profeta Jeremías? ¿Hay algún texto que te acuerdes de Jeremías? A ver, ¿cuántos se acuerdan de algún texto de Jeremías por ahí? Que está, algunos. Mira, yo te digo alguno que está lindo, ¿no? Un par tan duros, 7:16 al 17. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¡Wow! Es mala onda. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¡Wow! Fuerte, ¿no? Dios le dijo a Jeremías: cortala, no ores más, porque vos viste lo que hacen. ¿Para qué vas a orar? A veces queremos ser más buenos que Dios. Y la bondad de Dios es bondad con sabiduría y con inteligencia. Por eso la bondad por bondad termina a veces siendo maldad. Pero acá Dios estaba actuando con una bondad inteligente, diciendo: no voy a escuchar ningún clamor, porque vos viste lo que están haciendo, necesitan pasar por un proceso. Una parecida está en el capítulo 11, versículos 14 y 15, la misma dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes sacrificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Como diciendo, mirá que yo no acepto soborno. Vienen las represalias, así que no se te ocurra orar. Pero hay algunas que son mucho más alentadoras, ¿no? Jeremías 18, 5 al 6, que dice, por ejemplo: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántos se sienten barro en la mano del alfarero? ¿Con cuántos el Señor todavía no terminó? Conmigo. Todavía faltan algunas terminaciones por acá y unos toques finales, ¿no? Este me encanta, este es el favorito. Yo creo que es el que te gusta a vos, Ella no lee eso, Jeremías. No, mentira, mentira. Jeremías 29, 11, 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué lindo. Primero decía, no los voy a oír, pero después ahí se entiende. No es que Dios estaba ya resuelto a liquidarlos, sino dice, no, este es un proceso en el que las cosas van a estar mal, pero la finalidad del trato de Dios es pensamientos de paz, pensamientos de bien. Pero después hay otro texto en el 32, versículos 26 y 27. Este es uno de mis favoritos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. A ver si se acuerdan cómo sigue. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ya saben cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es? Están dormidos. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Ah, bueno. Y esta es la frutilla arriba de la torta. 33:3. Esta sí, la sabés. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos de nosotros habremos abierto las Biblias en algún momento y de pronto nos encontramos con esas palabras de aliento y nos reconfortan, ¿no? ¿Te habló Dios alguna vez a través de Jeremías? A mí, ¿cuántas veces? Una oportunidad en la que estaba con muchas luchas hace bastantes años atrás y leía: y no digáis ciertamente los caldeos se irán, porque de cierto no se irán. Y decía, mamma mía, y tenía la Biblia física en ese momento, ¿no?
y cada vez que oraba y hacía el Urim y Tumim, no se irán los caldeos. Bueno, no sé si se fueron o no se fueron, pero uno toma esas palabras con gozo, con gravedad, y tiene la capacidad de modificar nuestras vidas y pensar que Jeremías hizo caso a lo que Dios le había encomendado. ¿Cómo fue ese llamado de Jeremías? Esto lo tenemos en el capítulo 1, versículos 4 al 8, que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hay otra versión que lo dice de una forma mucho más simpática. Dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, soberano Señor, respondí, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. Me siento tan identificado con este texto. Qué bajón, ¿eh? Bien. Versículo 7 dice: no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Esto fue lo que empezó diciéndole el Señor a Jeremías, y él se animó entonces a dar tantas palabras y tantas promesas como las que hemos leído antes. Esas palabras que llegan a lo profundo de nuestro corazón. Y todo empezó porque él escuchó esta propuesta del Señor, este llamado del Señor, un llamado que es para todos nosotros, porque esto está escrito no solo para que digamos, oh, qué grande, qué lindo que trataba Dios con Jeremías, sino porque es para vos y para mí. Dios está diciendo: te escogí antes que fuese formado. Somos escogidos de Dios, somos seleccionados por Dios. Qué apasionados que están con esta idea. Lo primero que el Señor le dice a Jeremías y que nos dice a nosotros es que fuimos llamados con planes eternos. Vino pues palabra de Jehová a mí. Pensá que te lo está diciendo a vos esto, ¿no? Vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Con frecuencia nos ocurre que solemos creer que las puertas que se nos abren, o las puertas que se nos cierran, o las circunstancias por las que nosotros atravesamos, son una combinatoria de casualidades. Entonces vemos los momentos agradables o los momentos difíciles o los momentos clave, los vemos como que se ordenaron todas las constelaciones. O sea, uno dice, no, yo no creo en el horóscopo. Nosotros los de Escorpio no creemos en el horóscopo. Nada. Pero, ¿viste eso? Cuando se alinean los planetas y pensamos que las cosas que nos pasan son cosas que se van dando de manera fortuita, pero el texto nos dice que Dios nos conocía antes que existiéramos. Mientras que todas las religiones suelen ponerlo al hombre en el centro y parece que los dioses giraran alrededor del hombre y los dioses dependieran de la temporalidad del hombre, este texto y la palabra de Dios muestra la verdad de un Dios que nos sobrevive, un Dios que tiene eternidad y un Dios que ya nos conocía antes que nosotros existiéramos. Esto es tremendo. Esto es bárbaro. Dios nos conocía desde antes. Esto significa que no
pasás desapercibido por el Señor. Capaz que hoy viniste en uno de esos días que está como el tiempo. ¿Viste? Te cayó la Santa Rosa encima. Y decís, no tengo, ¿qué soy yo? Y no valgo mucho. Y encima te encontraste con alguno de estos hermanitos despistados y ensimismados que lo vas a saludar y el otro pasa. Te ignoran. Y le decís a uno, ¿sabés? Me siento ignorado. Y ten en cuenta esto, que Dios te conocía desde antes y Dios tenía planes con tu vida. Cuando leemos Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16, nos encontramos con el reclamo que Ananías, no Ananías el esposo de Zafira, que lo sacaron con los pies para adelante, no por mentiroso, sino el otro Ananías, el bueno, el que estaba en Damasco, que de pronto estaba buscando al Señor y el Señor le dice a Ananías, anda a predicarle a Saulo que aquí él está orando. Y Ananías dice, ¿qué? A ese que nos está persiguiendo, que sacó permiso para exterminarnos a todos. ¿Y qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que un Saulo, al que nadie se imaginaba a favor de la iglesia, sino al contrario, perseguidor, exterminador de la iglesia, cuando todo el mundo veía el fin de la iglesia en manos de Saulo, de pronto Dios le dice, no, yo lo tengo como un instrumento escogido. Capaz que tenés algún vecino, algún familiar, alguno que dice, este no se convierte más. Lo veo más duro que un cascote. Espíritu de cascote, sal fuera. No, vos decís, este no se convierte más. Y un día te encontrás que estás siguiendo al Señor y está más consagrado que vos. Las cosas que pasan, vos decís, pero esto pasó solo con Saulo. Es como que Dios dice, bueno, a ver, el otro, como que hubiera privilegiados en el camino del Señor, ¿no? Y la palabra dice que Dios no hace excepción de personas. Pero no lo dijo solo por Saulo. Mira Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14, lo que nos dice. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que fuimos elegidos. No es que somos predestinados, que desde antes Dios dijo, este se salva, este se pierde. No. Porque más adelante dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, Dios sabía que vos ibas a aceptar a Cristo en tu corazón. Dios sabía que vos ibas a tenerlo a Jesús en tu vida, que ibas a creer al mensaje del evangelio, y sabiendo eso, Dios preparó todo para que le sirvas y estés en el centro de su voluntad. Así que fuimos cuidadosamente seleccionados por el Señor. No somos producto de la casualidad, sino que somos parte de un cuidadoso plan de Dios. Mirado al de al lado por un ratito, míralo detenidamente. Y aunque no lo creas, es parte de un cuidadoso plan de Dios. Ese sí. Es parte de un cuidadoso plan de Dios. Pero a veces nosotros nos autodescalificamos porque pensamos que no estamos a la altura de los planes de Dios. Porque tenemos ciertos parámetros bajo los cuales nos medimos. Lamentablemente, asimilamos tanto los criterios que tiene el mundo que nos rodea, que queremos aplicar estos criterios a los planes de Dios.
Y por eso nos pegamos muchos porrazos en ocasiones. ¿Por qué? Porque queriendo asociar los criterios que tenemos, que son mundanos, con los planes de Dios, hay algo que no nos cierra, algo que no entendemos, o decisiones que tomamos muy mal. Pero vos podés pensar que no estás a la medida del plan de Dios porque no te aprobás en ciertas cosas, porque hay aspectos de tu vida que no te gustan. Pero acá viene lo interesante. Dios no nos hizo a la medida del gusto del de al lado, sino que Dios te hizo a la medida de su plan. Jeremías dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. En otras palabras, por más que te creas un niño, esto no importa, porque yo te diseñé para enviarte según mi plan. Vas a ir a cumplir con mi propósito. A donde yo te mande, vos vas a ir. ¿Qué fue lo que te trajo al mundo a vos? Siempre cuento esto. Yo he sido producto de una aventura extramatrimonial. No me mires con esa cara porque yo no tengo la culpa. Ahora, ¿por qué viniste vos? ¿Como consecuencia de qué? ¿Viniste como consecuencia del amor? ¿Viniste como consecuencia de una travesura? ¿De una decisión mal tomada? ¿De una equivocación? ¿De un delito? ¿De una mala intención? No importa el método por el que viniste, lo que importa es el propósito para el que viniste, y cuando estás en Cristo tenés un propósito de bendición en tu vida. Así que no te preocupes por el método. El método es una circunstancia que queda como anécdota nomás. Yo estoy tan feliz de existir. Pensá en Esther, esa muchacha que estuvo en Persia, estaba en el campo, quedó huérfana, va a parar a la casa de Mardoqueo, su primo, que sabía Mardoqueo de criar nenas. La trenza más prolija que le podía hacer Mardoqueo a Esther era peor que la de la chilindrina. El bullying que le habrán hecho a Esther, que tenía ese acento judío y que estaba en el campo y que se va para la ciudad. Ella sufrió un desarraigo, ella sufrió la pérdida de los padres y va a la casa de su primo. Y cuando por fin empieza a acostumbrarse, a aceptar esa situación nueva, porque a todos nos cuesta aceptar las nuevas situaciones, y cuando parecía que todo estaba calmado, la secuestran, la expropian y la llevan al palacio del rey. Y por favor no te confundas con el cuento de la Cenicienta. En el palacio del rey no la estaba pasando muy bien. No es que estaba esperando que lleguen las 12 de la noche y la carroza se convertía en zapallo. La estaba pasando mal porque el rey tenía muchísimas mujeres y concubinas que competían entre sí. Y aunque ella había llegado a cierto lugar de privilegio, si se presentaba delante del rey fuera del tiempo que el rey quería, le cortaban la cabeza. Así que no estaba muy cómoda, que digamos. Y las veces que se habrá preguntado Esther, ¿por qué me tocó esta vida? ¿Por qué me tocaron estas pérdidas? ¿Por qué estoy siempre en un lugar que no me parece el mío? ¿Te has sentido en ocasiones que no sos ni de aquí ni de allá? Ayer estaba leyendo la historia de Facundo Cabral, el autor de la canción No soy de aquí ni soy de allá. Y uno dice, ¿por qué cantaba esta canción? Porque su papá abandonó a la familia cuando la mamá estaba embarazada de él. Y al poco tiempo la mamá fue echada a la calle. Y él creció muchas veces teniendo, en la zona de La Plata, teniendo como techo las estrellas nada más. Y se sintió muy mal. Y dijo, ¿qué está pasando con mi vida? Hasta que llegó la fama. Y un día la mamá le dijo, tarde o temprano te vas a encontrar con tu padre. Por favor, perdónalo. Y dice que en una de las funciones se encontró con su papá, se acercó, un hombre ya anciano,
Y lo reconoció porque la madre siempre guardaba esa foto del padre que le había abandonado. Y cuando lo vio, se cruzó por la cabeza toda la película de los infortunios que había vivido. Y dijo, tengo la oportunidad de decirle todo lo que hubiera querido decirle en la vida. Sin embargo, dice, elegí abrazarlo y perdonarlo. Y dice que él sintió una gran libertad en el momento que tomó esa decisión y lo acompañó al Padre hasta los últimos días. Y él terminó diciendo, doy gracias a Dios que tomé la mejor decisión. Pero a veces vos podés sentirte que no sos ni de aquí ni de allá por las cosas de la vida. Y decís, ¿qué estoy haciendo? Esther se sentía así. Hasta que llega esa palabra de Dios a través de los labios de Mardoqueo diciendo, y quién sabe si para esta hora no has llegado al reino. Como diciendo, Esther, las pasaste mal, pero todo lo que viviste, lo viviste para ser persona clave en el momento clave. ¿Sabes qué? De no haber vivido lo que viviste, no estarías donde estás, y estás donde estás por la gracia del Señor. Estás donde estás porque Dios quiere, y Dios te va a poner en los lugares que Él quiera para que cumplas con la función que Él quiere, con la tarea que Él quiere. Hace muchos años, precisamente en 1981, en Vermicino, Italia, cerca de Roma, el niño Alfredino Rampi, de 6 años, cayó en un pozo artesiano. Un pozo que tenía unos 80 metros de profundidad por 40 centímetros de diámetro. Intentaron sacarlo de todos los medios y no pudieron. Lamentablemente ese niño falleció después de 3 días de estar congelado prácticamente en ese pozo. Pero había un hombre que hizo renovar por un tiempo las esperanzas. Lamentablemente no llegó a tiempo. Era un hombre llamado Franco, de unos 36 años. Él siempre estuvo desconforme con su cuerpo. Era demasiado delgado y no era de hombros tan amplios. Era más bien de hombros estrechitos, era como un cilindro. Parecía un caño. Y él no estaba tan contento con su cuerpo. Pero llegó el día en que se enteró, porque la RAI publicó por todo el mundo, tenía las cámaras apostadas durante esas 72 horas alrededor del pozo, a ver qué podía pasar. La noticia fue triste al final. Pero este hombre que por mucho tiempo se sentía desaprobado por su contextura física, que él mismo no se aceptaba, encontró su lugar y dijo, ese pozo tiene exactamente el ancho que yo puedo usar para intentar rescatarlo. Casi lo llega a atrapar. Las esperanzas se habían renovado. Los resultados no fueron los mejores, pero ese hombre que se sentía tan desaprobado, le llegó el día en que dijo, ya me doy cuenta para qué tengo lo que tengo. A veces vos podés sentir que no estás a la altura, podés sentir que no estás en las condiciones, pero Dios te hizo como te hizo para que cumpla sus planes y para que cumpla sus propósitos. En el caso de este niño, Alfredino, los resultados no fueron los mejores, llegó demasiado tarde, pero en tu caso, que estás hecho de acuerdo al designio de Dios. Dios te hizo conforme a su medida para que cumplas el plan perfecto de Él. Y un día, cuando estés ya al final de tu jornada en esta tierra, vas a mirar para atrás y vas a decir, no corrí en vano, he peleado la buena batalla, he llegado a la carrera y me espera la corona de justicia. Así que simplemente dejá de lamentar las condiciones en las que vivís y empezá a agradecer a Dios, porque Él te hizo como te hizo y te hizo donde te hizo para que cumplas ese plan. Dios te hizo a la medida de su plan y no a la medida de tus gustos y preferencias. Solo tenés que abrir tus ojos espirituales y decir, para esta hora me llamó el Señor. ¿Te toca estar en un hospital? ¿No quisieras estar en ese lugar? ¿Te toca estar en un funeral? ¿No quisieras estar en ese lugar? Te toca estar en el subte, en el tren o en una ruta congestionada por un accidente. Capaz que para esa hora Dios te llamó. Capaz que para ese momento Dios te llamó para que cumplas con sus planes. Pero termino diciéndote, nuestras limitaciones no limitan a Dios. Jeremías se lamentó cuando Dios le dijo, yo te escogí
Yo tengo un plan eterno con tu vida. Y el versículo 6 nuevamente dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque irás a donde te envíe y porque dirás todo lo que te mande. Así que no se trataba de saber las cosas. No se trataba de saber qué decir. Más bien se trataba de decir lo que Dios quería que dijera. Hace un tiempo atrás supe la historia de un niño que quedó encerrado en un baño. Y empezó a patear la puerta, así que ubicaron al padre. Y decía, el niño no sabía cómo abrir esa puerta. Se trabó con un mecanismo que el niño desconocía. No entendía nada de cerrajería, no entendía nada de cerraduras, nada. Sin embargo, el padre del otro lado de la puerta le iba diciendo al niño, bueno, ¿encontraste esto? Sí, ¿viste? Bueno, movelo para aquí, ahora movelo para el otro lado, ahora giralo de esta forma. Y el niño salió airoso de ese encierro. Somos como niños, a veces no sabemos qué vamos a decir, cómo podemos acercarnos a alguien para hablarle de Jesús. Capaz que no te sentís que tenés las palabras adecuadas, no te preocupes. Vos y yo tenemos muchísimas limitaciones, pero Dios no nos usa por nuestras capacidades. Dios nos usa porque tiene un plan maravilloso y porque sabe que confiando en Él vamos a hacer lo que Él quiere. Y cuando uno hace lo que Dios quiere, aunque no lo entienda, uno termina logrando la victoria del Señor. Vos dirás, ¿y a quién le voy a hablar del Señor? ¿Qué le voy a decir? Yo no tengo preparación para llegar a esta persona. Yo no tengo capacidad de expresión. Paso desapercibido para todo el mundo. Y yo tengo mis debilidades y mis fracasos. ¿Sabes qué? Dios no te llamó a que muestres tus habilidades. Dios te llamó a que simplemente le obedezcas y cumplas con el mandato de predicar el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Señor? Ayer hubo una salida del grupo de evangelismo, ¿no es así, Ramón? Y había mucha gente que estaba aceptando. Me imagino que más de uno de los que iban en el grupo, capaz que ni sabían cómo, les dieron algunas lecciones, algunas cosas y de pronto alguna de las personas que estaba le salió con un domingo 7 y se le quemaron los papeles. Creo que yo les conté varias veces, la primera vez que salí a evangelizar. Me pusieron al lado de un evangelista, un loco, de esos a los que Dios usa, justamente porque son locos, no le tienen miedo a nada. Y me dijo, ¿me acompañás? Y yo pensaba que iba a ser como con los testigos de Jehová. Uno iba con la valijita y el de al lado, mientras el otro hablaba. Y cuando llegamos a esa esquina, me dijo, bueno, yo me voy para predicar casa por casa para ahí, vos te vas para el otro lado. 3 meses de creyente tenía. No entendía nada, de nada, de nada. Pero me animé. Las burradas que habré dicho. Pero me acuerdo de un hombre por el cual oré. Le dije, ¿tiene alguna necesidad para que oremos? Sí, tengo un eczema acá en el brazo. Y oré. Y en mi sencillez creí. Y seguí camino. Muchos años después, visitando una iglesia, se acerca ese hombre y me dice, ¿vos te acordás de mí? No. Un día vos pasaste por mi casa, me hablaste de Jesús, oraste, el Señor me sanó y yo ahora estoy como diácono en esta congregación. Simplemente obedece. Hay personas que necesitan la salvación de Jesús. Solamente tenés que decirles que Jesús murió para pagar por sus pecados. Ya quedan sin deuda delante de Dios. Y no solamente Jesús quiere borrar tus pecados, sino quiere entrar en tu corazón para transformar tu vida y hacerte apto para la eternidad. No es tan complicado. Capaz que darle una palabra de esperanza.
Capaz que no sabes qué decir, pero te encontrás con alguien que se queja. ¿Cuántos se encontraron en esta semana con alguien que se quejó? La pregunta más estúpida de esta mañana es esta, ¿no? Todo el mundo se queja y se queja. Y eso te deja la pelota picando para el gol. Decís, vamos a orar. ¿Sabes que yo creo y confío en Dios? ¿Puedo orar por vos? Las veces que he visto personas, camareras en un bar, en un restaurante, mozos, que de pronto le dicen, ¿puedo orar por vos? Y cuando abrimos los ojos después de orar vemos que esa persona está llorando, tocado por el Señor. Dios te llamó para cambiar la eternidad de las personas. Capaz que invitarlo a la iglesia. Decirle, ¿por qué no me acompañás a la iglesia? Te va a hacer bien. No es tan difícil. O darles una Biblia. A mí los que me hablaron de Cristo, lo primero que hicieron fue darme una Biblia. Y estoy tan agradecido a Dios porque aprendí a valorar la palabra del Señor. ¿Por qué estás? Estamos en este lugar adorando a Dios. Termina la reunión, nos vamos, te vas a mojar un poquito, no te preocupes, no te vas a ahogar. Pero te vas con una alegría, con un gozo, lleno del Señor. Pero ¿sabes por qué estás acá? Porque Dios armó, para sintetizar lo que ahí dice, Dios armó toda una maquinaria para que vos termines aceptando a Jesús en tu corazón. Pensá un poquito la maquinaria que Dios armó para que hoy vos lo tengas a Jesús. Capaz que en esa maquinaria intervinieron personas que ni conoces. Capaz que en esa maquinaria fue pasando uno, otro, y llegó a vos en el momento justo, en la oportunidad justa. Somos consecuencia de una maquinaria diseñada perfectamente por Dios para hoy poderlo alabar con libertad. Pero no te conformes con ser consecuencia de una maquinaria. La historia no termina ahí. Dios quiere que vos seas parte de otra maquinaria para ganar a los que todavía no conocen a Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Quiero hacer dos invitaciones. Capaz que entre todos los presentes aquí hay algunos que todavía no aceptó el perdón de Jesús. Todavía no aceptó la paga de Jesús, esa gracia de Jesús de pagar por sus pecados. Y hoy está frente a la oportunidad de decir, quiero aceptar la paga de Jesús para que todos mis pecados sean perdonados y quiero que Jesús entre en mi vida para transformarme, para cambiarme, para vivir una vida nueva. Capaz que hoy estás aquí como consecuencia de esa maquinaria que te trajo a este lugar. Simplemente tenés que decir, estoy dispuesto a aceptar esta oferta de Jesús e invitarlo a mi corazón para que gobierne mi vida y la transforme. Si hay alguien, o más de uno puede ser, que hoy quiere tomar esta decisión de invitarlo a Jesús a su vida, aceptar la paga de Jesús y pasar a la fila de los redimidos. Si alguien quiere tomar esta decisión, puede levantar su mano en este momento. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Dios te bendiga por ahí también. Dios te bendiga, aquí también, Dios te bendiga ahí también. Dios te bendiga por ahí atrás. Amén. Dios te bendiga. Pueden bajar sus manos. Segunda invitación. Si hoy querés aceptar que no sos consecuencia de una casualidad y querés estar en los planes eternos de Dios para que otros reciban lo que vos recibiste.
Si vos querés tomar bien en serio que no estás por una razón fortuita, estás donde estás e irás donde irás porque Dios te lleva con un plan, el plan de ser luz. Somos pueblo adquirido, escogido por Dios para anunciar las virtudes de Jesús. ¿Cuántos van a decir yo quiero ser parte de la maquinaria para ganar a los perdidos? Todos los que quieren ser parte de la maquinaria, pónganse de pie. Todos los que dicen yo quiero dejar de vivir gratis en esta vida. Quiero dejar de vivir despreocupado, suelto, independiente en esta vida. Y quiero darle sentido, quiero darle propósito a esta vida. El llamado para Jeremías es el llamado que Dios te hizo a vos también. Antes que vos existieras, Dios ya estaba pensando en vos como un instrumento de salvación, como un profeta de Dios, como alguien que va a llevar palabra. Es simplemente cuestión de decir, Señor, contá conmigo. No digas soy un niño, no digas sí, tengo pocas palabras, no digas ahí tengo poca influencia, no digas ahí tengo poco dinero o mucho trabajo, o muy ocupado o muchos problemas o muchas debilidades o muchas limitaciones. No digas, porque simplemente tenés que hacerle caso a Dios. Tenés que decir lo que Dios te dice que digas. El resto lo hace el Señor. El resto es cosa de Dios. Alza tus manos y decir al Señor, Señor, quiero que cuentes conmigo. Señor, quiero que cuentes conmigo. Decíselo con voz audible. Señor, contá conmigo. Capaz que saliendo de este lugar te vas a encontrar con una persona. Decile que Jesús la ama. Decile que querés orar por esa persona. Guíalo los caminos de Jesús. Sé un verdadero testigo de Jesucristo. Capaz que hoy te viniste como con una sensación de decir, ¿qué soy yo? Sos un escogido de Dios para cumplir los planes de Dios. Sin leer las canciones que iban a cantar, trabajé en esta palabra que Dios me dio y de pronto me encontré con esa hermosa canción que habíamos cantado al principio. Yo sé quién soy yo. ¿Sabes quién sos? Un escogido de Dios, un hijo de Dios, que no está porque el aire es gratis, sino que está porque Dios lo tiene incluido en sus planes eternos. Dios te puso, préstame atención muy bien porque vamos a cantar esta canción y con esta canción nos vamos a despedir. Pero acordate, Dios te puso para cambiar la eternidad a todos los que te encuentres. Dios puso en tus manos la vida y la muerte. Así que camina en esta tierra sabiendo que la eternidad de aquel con el que te encontrás depende de vos.